estamos llevando y el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 27 del segundo libro de Crónicas. Y los temas que vamos a ver en este capítulo 27 son, primeramente, de este capítulo se habla acerca del reinado de Jotam, que fue otro de los reyes de Judá. Y primeramente, pues vamos a ver quién era Jotam. A continuación, cómo era su carácter, cómo era este personaje como rey, qué fue lo que hizo. Posteriormente vamos a ver la prosperidad que tuvo por los hechos que realizó. Y bueno, finalmente, pues también aquí el autor de esta parte de la escritura nos habla acerca de la muerte de el rey Jotam. Bueno, entonces, primeramente, pues, ¿quién era Jotam? Eso lo vamos a ver en verso número 1. Tenía 25 años cuando fue ascendido al trono, reinó por 16 años y su madre se llamaba Jerusa y fue hija de Sadoc. Aquí es importante resaltar también que este rey Jotam, aún no siendo coronado, él estuvo ayudando a su padre, al rey Usías, mientras todavía él estaba, mientras él era rey, pero si ustedes recuerdan lo que ya estudiamos anteriormente, como terminó leproso por haberse rebelado contra Dios, por haber sido soberbio, porque creyó que tenía mucho poder y Dios lo castigó con la lepra. Bueno, por la cuestión de la lepra tuvo que ser apartado de la administración del reino. Entonces su hijo Jotam, que aún no era rey, bueno, comenzó a ayudarle. Entonces, Jotam pues ya tenía un poquito de experiencia en los asuntos de reales del trono cuando ya fue ascendido como rey. Y como les comento, bueno, tenía 25 años cuando esto sucedió. El siguiente tema, bueno, pues es el de su carácter. Y esto lo podemos ver en el versículo número 2 de este mismo capítulo. Y bueno, tenemos aquí que este rey, Jotam, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, como nos lo dice aquí el verso número 2. Y conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Aquí es importante resaltar esta parte del rey Jotam, que él hizo lo recto, como dice esta porción de la escritura, y a diferencia de su padre Usías, él no se atrevió a querer hacer la función que no le correspondía como sacerdote. Entonces, por eso es que dice aquí la escritura que él no entró en el santuario como lo hizo Usías su padre. Y eso, bueno, eso fue lo que se resalta también aquí de este rey Jotam. Y bueno, desafortunadamente, también hay que mencionar que Jotam no pudo impedir que el pueblo se siguiera corrompiendo, como también nos los menciona aquí el mismo versículo número 2. A continuación, pues tenemos que la prosperidad que tuvo este rey también nos lo está narrando el cronista, y eso lo podemos ver en los versos del 3 al número 6. Bueno, primeramente vemos que este rey Jotam pues se dedicó a hacer reparaciones en la casa de Dios, en el templo. Y bueno, nos menciona aquí la palabra de Dios que edificó la puerta de la casa de Jehová. Esto es, que la reparó y la levantó, posiblemente ha de haber estado dañada, caída. Entonces, aquí el autor nos está diciendo que Jotam edificó la puerta de la casa de Jehová. También nos dice que edificó sobre el muro de la fortaleza. También nos comenta que construyó ciudades en las montañas de Judá. También, Jotam, a pesar de que tuvo prosperidad durante su reinado, bueno, pues no fue exento de la guerra. También él tuvo que pelear, tuvo que defender al reino de Judá de las agresiones de sus vecinos. Y bueno, como Dios estaba con él porque él estaba haciendo las cosas bien delante de Dios, entonces el Señor lo favoreció. Y como nos menciona también aquí el autor de Crónicas, bueno, pues dice que peleó y venció a los amonitas y pues estos le tuvieron que pagar tributo. ¿Y qué tributo le dieron? Bueno, pues aquí nos lo dice en el verso número 5. Le dieron en aquel año, como dice aquí,
Verso número 5 del capítulo 27, 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Entonces, pues venció a sus enemigos, les repito, porque Dios estaba con él. Y bueno, todo esto por el hecho de que este rey Jotam, a diferencia de su antecesor, Usías, hizo lo correcto delante de Dios, hizo lo recto delante de Jehová, bueno, pues él se empezó a hacer fuerte, fuerte económicamente hablando, políticamente hablando, tuvo mucho poder. Y bueno, además de eso, los reyes que vivían alrededor del reino de Israel, bueno, perdón, del reino de Judá, pues lo respetaban y le temían, precisamente porque también como nos los comenta aquí el escritor de Crónicas, porque este rey Jotam preparó sus caminos delante de Jehová. Preparó, en otras palabras, podemos decir, planeó. Él puso todos los planes que tuvo delante de Dios Todopoderoso. Y bueno, pues el Señor lo favoreció precisamente por también haberle tenido confianza, por haber puesto su confianza en él. Y pues a diferencia de su antecesor, Usías, pues vemos que el rey Jotam no se envaneció y por lo tanto, bueno, pues Dios lo ayudó. Y bueno, a continuación, la última parte de este capítulo 27, que es muy corto, entre los versos 7 y 8, pues nos está narrando los días finales de Jotam y nos dice el autor que murió cuando tenía 41 años de edad y además, como todas las cosas que él hizo fueron relevantes, bueno, pues merecieron ser registradas en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Por eso al final de este capítulo 27 nos dice, y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz su hijo. Además, en el verso número 7 también nos dice, los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y finalmente, bueno, pues también nos hace un recuento de nuevo de su reino el autor y nos habla que comenzó a reinar cuando era de 25 años y que reinó 16 años en Jerusalén. Pues esto es el capítulo número 27 que nos habla de esta forma muy breve acerca del reinado de Jotam. Y bueno, a continuación viene el siguiente capítulo, que es el capítulo número 28. Y en este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas vamos a ver el reinado del hijo del rey Jotam. En este caso, pues se trata de Acaz. Desafortunadamente también, como ya lo hemos visto en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 16, versos del 1 al 20, eso ya lo estudiamos anteriormente, este rey pues fue considerado el peor de todos los reyes de Israel, porque hizo cosas malas. Ahorita que comencemos de nuevo a ver lo que nos dice este autor de Segunda de Crónicas en este capítulo 28, van ustedes a recordar también lo que ya mencionamos en el libro de Segundo Libro de Reyes. Bueno, los temas de este capítulo número 28, pues primeramente van a ser la gran perversidad que tuvo el rey Acaz. Después, las consecuencias por estos hechos perversos que cometió. También vemos el castigo de Dios por agredir a Judá y la obediencia de Judá también. Y posteriormente veremos los temas acerca de calamidades sobre Acaz y su pueblo y finalmente que el pueblo pues todavía continuó en idolatría. Y vamos a ver cómo esto les va a repercutir durante muchísimo tiempo. Entonces, pues entrando ya en el tema, primero vemos que a la gran perversidad de Acaz, y esto lo podemos leer entre los versos 1 al 5 de este capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Bueno, primeramente, pues nos dice aquí la palabra de Dios que el rey Acaz tenía 20 años cuando fue rey y también reinó durante 16 años. Y también nos dice la palabra de Dios que él no hizo lo recto ante los ojos de Dios como lo hizo David su padre. A diferencia del rey David, que él, como ya lo hemos estudiado, bueno, tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, este rey, Acaz, a pesar de que era descendiente de David,
Bueno, pues él no hizo lo recto delante de los ojos de Dios como David. Él desafortunadamente hizo todo lo contrario. Y bueno, anduvo en camino de reyes de Israel. Esta parte de la escritura, bueno, aquí se refiere a que hizo lo malo también como, como los anteriores reyes malos que tuvo también Israel. Hablando en general, porque recuerden ustedes que en esta época en la que se está escribiendo, se escribe el libro de Crónicas, perdón, en la época de la que aborda este segundo libro de Crónicas, bueno, el reino ya está dividido y tenemos tanto reino del norte como reino del sur. Pero bueno, aquí nos está especificando que este rey pues hizo lo malo, como los otros reyes malos que tuvo tanto el norte como el sur. Y bueno, de las cosas malas que hizo este rey, bueno, pues fue que se entregó a la idolatría. Y lo vemos aquí también como nos dice que se hizo imágenes de fundición a los Baales, hizo esta clase de ídolos. Eh, Imagínense ustedes, y sabemos ya, como nos lo ha mencionado la palabra de Dios en Deuteronomio, que el Señor es un Dios celoso y Él no puede compartir su gloria con nadie. Entonces este rey Acaz, pues desafortunadamente hizo ídolos para adorarlos. Y bueno, esto vamos a ver posteriormente cómo le trae una consecuencia y cómo le trae un castigo, no nada más para él, sino también para el pueblo de Israel. Y también aquí les comento que ya en el reinado de su antecesor, de su hijo, de Jotam, que era el papá de Acaz, pues vemos que aunque Acaz fue buen rey, también lo que ya comentamos hace un momento es que el pueblo aún así seguía corrompido, el pueblo no cambió. Y bueno, vamos a ver también qué es lo que ocurre por esta situación ya en el reinado de Acaz. Además de que Acaz, bueno, pues fue un rey que fue idólatra. Y bueno, también nos dice aquí que quemó incienso en lugares altos. No conforme Acaz con haberse hecho imágenes de fundición para adorar, también él seguía adorando en los lugares altos como lo hacían los pueblos paganos que vivían alrededor de el reino de Judá, alrededor del reino de Israel también. Entonces, pues también se atrevió a no nada más a hacerse las imágenes de fundición, sino que también ofendió a Dios adorando en lugares altos. Y bueno, otra cosa de las que hizo fue la de pasar a sus hijos por fuego en honor a un Dios que era de los pueblos de alrededor y este Dios se llamaba Moloch. Eh, este Dios tenía un culto en el que había sacrificios humanos, por supuesto, y esos sacrificios pues eran de niños y lo que hacían era quemarlos, me imagino que vivos, para honrar a este dios Moloch. Entonces, pues vemos también que Acaz se entregó a este tipo de adoración a este dios pagano Moloch. Y bueno, yo pienso que no nada más el rey, sino que también todo el pueblo hacía lo mismo. Como nos lo comentó el autor de Crónicas en el capítulo 27, bueno, decía que el pueblo se corrompió, continuaba corrompiéndose. Entonces, bueno, pues esto quiere decir que no nada más el rey se había entregado a la adoración, tanto a los Baales, como quemar incienso en lugares altos, como pasar a sus hijos por fuego a Moloch. Bueno, pues también el pueblo tenía que haber estado reunido haciendo este tipo de adoraciones. Y bueno, obviamente esto no le agradó a Dios y Dios tuvo que castigar al rey y castigar al pueblo también por haberse atrevido a ofenderlo de esa forma. Y bueno, vemos entonces el siguiente tema que son las consecuencias que tuvo toda esta maldad que tenía el rey Acaz. Y esto lo vamos a ver entre los versos 6 y 8 de este capítulo 28, segundo libro de Crónicas. Bueno, primeramente, los asirios invaden a Judá. Dios empieza el castigo hacia el reino del sur, el reino de Judá, utilizando como herramienta a los asirios. Entonces los asirios
invaden al reino de Judá y lo derrotan y toman prisioneros. También el Señor se vale del reino del norte, del reino de Israel. Que bueno, aunque el rey de Israel era un rey idólatra, tampoco estaba haciendo lo bueno delante de Dios, pues aún así el Señor se valió de ellos para castigar la idolatría en la que estaba cayendo Acaz y todo el reino del sur de Israel. Y bueno, pues tenemos aquí, como nos lo menciona la escritura en estos versos, que el rey de Israel ataca al reino de Judá, y ese día en el que hay ese ataque, bueno, pues nos dice aquí la escritura que mueren 120,000 hombres en esa batalla en un solo día. 120,000 hombres mueren en un solo día. Entonces, pues aquí lo que nos comenta un comentarista bíblico, Matthew Henry, nos dice que nunca había ocurrido una mortandad igual desde el comienzo del reino de Judá, y eso a manos de israelitas. Dios obra con toda justicia y hace que aquellos que son nuestros modelos o cómplices en el pecado sean nuestra plaga y nuestra ruina. Por eso es que yo les comentaba que el Señor utilizó al reino del norte, aunque eran idólatras también, para castigar al reino del sur por su idolatría. Y bueno, a partir de estos hechos, pues obviamente se desata la guerra entre Israel y entre Judá. Entonces, acuérdense que estamos hablando de las consecuencias de toda la maldad de Acaz, que es lo que Dios le trae como castigo y cómo lo está ejecutando. Bueno, vemos entonces que durante esta guerra que se desató también entre el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá, pues muchas personas importantes murieron, no nada más los soldados valientes, sino que también murió el hijo del rey y otras personalidades también que eran importantes en la corte del rey del reino del sur. Y bueno, vemos también aquí que después de esta pelea que hay entre tanto el norte como el sur, el reino de Israel toma prisioneros, y nos está diciendo la palabra de Dios que tomaron 200,000 prisioneros, que eran mujeres, que eran muchachos y muchachas, y se los llevaron obviamente hacia la parte del reino del norte. Entonces, hasta aquí, hermanos, bueno, pues hemos hablado acerca de la maldad del rey Acaz y cuáles fueron las consecuencias que tuvo esa maldad que él tenía, y bueno, también el pueblo que estaba siendo idólatra. Y vemos hemos visto también cómo el Señor ha utilizado incluso a otros pueblos paganos y al mismo reino del norte que era idólatra para castigar, cómo los utiliza como herramientas para reprender a estos, eh, eh, a este rey y al reino del sur de Israel. Bueno, vemos a continuación aquí en el tercer tema de este capítulo 28, bueno, el castigo de Dios por agredir a Judá y la obediencia de Judá. Entonces, vemos aquí que primeramente Dios les envía a un profeta cuando estaban conduciendo a los prisioneros hacia el reino del norte. El Señor les envía a un profeta para que el reino del norte no empeore la situación en la que ya se metió de por sí por haber atacado a sus hermanos del reino del sur. Entonces, les envía el profeta Obed. Y les dice el profeta que Israel ganó esta guerra en contra del reino del sur, no porque hayan sido mejores que ellos, no porque hayan tenido un ejército más poderoso, no porque merecían ganar, sino porque el Señor estaba castigando a Judá, sino por el enojo de Dios contra Judá. Y esto eh, nos lo menciona aquí entre los versos 9 al 11 de este capítulo 28. Y bueno, por este hecho, hay un verso que está en Deuteronomio, capítulo 9, verso 5, que dice: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad
de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Este verso, hermanos, nos está recordando que el Señor, cuando tiene establecido un plan para nosotros, bueno, obviamente lo va a cumplir. Cuando Él promete, cumple sus promesas. Él es fiel, como ya lo hemos estudiado y aprendido en otras porciones de la Escritura. Y también cuando Él tiene que castigar a sus hijos, cuando nos tiene que reprender con vara dura, entonces pues Él no se goza. También es importante aquí que resaltemos eso, que el Señor no se goza en el sufrimiento de los que está castigando. Por eso es que aquí nos dice, no por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos. Esta porción que les estoy leyendo de Deuteronomio 9:5, bueno, pues fue escrita mucho antes de estos hechos que estamos comentando en el segundo libro de Crónicas. Esta porción de Deuteronomio, bueno, fue escrita cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, que Dios le había jurado, como ya lo tenemos aquí escrito, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero el Señor les está diciendo que no es porque ellos hayan sido justos ni rectos de corazón, sino que está castigando también el Señor a las naciones que estaban en esos territorios. Entonces, bueno, pues el Señor está utilizando también de esta misma forma al pueblo del norte, al reino del norte, para castigar a el reino del sur, como ya les había comentado. También hay otra porción aquí del libro de los Romanos, en el capítulo 11, los versos 20 al 22, que nos está diciendo, dice, bien por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, con esto, esta porción del libro de los Romanos, en este capítulo 11, versos 20 al 22, nos está haciendo una advertencia aquí. Aquí nos está haciendo una advertencia a través de lo que escribió el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que permanecer por la fe, es que estamos de pie, pero eso no quiere decir que por eso nos tengamos que hacer soberbios. No quiere decir que porque creamos que tenemos mucha fe y ya podemos, Dios va a hacer todo lo que nosotros querramos por el hecho de que tenemos mucha fe. Entonces aquí dice, por eso nos dice en esta porción, que no te ensoberbezcas, sino que teme. Y acuérdense ustedes que cuando se refiere a la palabra temor, no quiere decir que le tengamos miedo a Dios, un miedo, ¿cómo les explico? Un miedo de pensar que es un Dios cruel, que está haciendo lo que se le da la gana con nosotros o que va a divertirse con nosotros. No. Este temor del que se está refiriendo aquí en la carta a los romanos es un temor reverente. Si nosotros estamos respetando a Dios y estamos guardando sus mandamientos, si lo amamos, entonces precisamente por eso tenemos que tener ese respeto hacia Él y tenemos que tener ese temor reverente hacia el Señor, porque el Señor es bueno con nosotros, pero también nosotros tenemos que ser obedientes con Él. Y también, obviamente, sabemos que su misericordia es eterna y sabemos que Él es lento para la ira y grande en misericordia, como también nos lo dice su palabra. Pero, de hecho, eso no quiere decir que por esa razón nosotros vamos a sentirnos soberbios. Acuérdense que también la soberbia, después como dice en Proverbios, no recuerdo bien el verso, pero parafraseándolo, es algo así como que después de ser soberbios viene la caída. Entonces, el Señor, por ser soberbios, nos va a castigar. Y esto mismo el profeta se los estaba diciendo al pueblo del reino del norte, que el hecho de que el Señor les haya dado la victoria no quiere decir que lo hizo porque eran mejores, sino lo hizo porque estaba castigando al reino del sur, pero también les advierte que no se sientan soberbios, que no crean ahora que tienen todo a favor para poder seguir siendo victoriosos, porque también ellos son pecadores. Y más adelante también el mismo profeta les está diciendo que
han actuado con un exceso de violencia en contra de sus hermanos del Reino del Sur. Y bueno, esto también nos trae una cita que está en Santiago, capítulo 1, verso 20, y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en este caso, cuando nosotros actuamos con violencia, no se está haciendo la justicia de Dios, porque no lo estamos haciendo así. Por eso es que Santiago escribió esto, que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y por lo tanto, la ira con la que el reino del norte atacó a Judá, bueno, pues no estaba obrando la justicia de Dios. Por eso es que aquí el profeta Obed los está deteniendo y les dice, hey, fue demasiado lo que ustedes hicieron y al Señor no le agrada eso. Entonces, también les está reprendiendo porque ellos querían hacer esclavos a todos esos 200,000 prisioneros que se llevaron, como ya les comenté. Y obviamente, bueno, pues ellos eran sus compatriotas también, a pesar de que vivían en el Reino del Sur, pues también eran israelitas, eran libres también, eran, bueno, pues se supone que tenían que haber sido también adoradores del mismo Dios verdadero que adoraba el Reino del Norte, que también, bueno, en ese tiempo tenían el problema, como ya les dije, de ser idólatras, pero ese hecho no querría decir que pudieran hacer los prisioneros, no tenían ese derecho a ser los prisioneros. Por eso es que aquí el profeta los está reprendiendo por esa situación. Y también les está recordando que son pecadores, como ya les comenté. Y obviamente cuando les dice esto, bueno, pues primeramente trata de que el orgullo de los soldados del Reino del Norte, bueno, pues se detenga. Y les dice, bueno, como nos lo está aquí narrando la escritura, les está diciendo que ellos son pecadores y a los pecadores no les conviene ser orgullosos, porque si el juicio va a comenzar por los que tienen entre ellos la casa de Dios, porque acuérdense ustedes que estaban castigando al Reino del Sur y en el Reino del Sur estaba Jerusalén y ahí estaba el templo y Dios los estaba castigando por ser idólatras. Bueno, si Dios los castiga por ese hecho también, a pesar de que el templo estaba en el Reino del Sur, pues les dice el profeta también que se imaginen con ellos que estaban adorando a los becerros. Eso también ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. Entonces, pues obviamente Dios no se va a detener por el hecho de que ellos, bueno, pues también sean parte de su pueblo, sino que también igual los va a reprender y los va a castigar. Por eso les dice que no sean orgullosos. Y también les está pidiendo que no sean severos con sus hermanos. Y obviamente, pues también aquí les está tratando de decir que a los pecadores no les conviene ser crueles, porque ellos también han pecado, han cometido transgresiones. Eso es otra cosa que también les está diciendo el profeta. Y bueno, pues les pide que liberen a los prisioneros y que los dejen volver a su casa. Y vamos a ver a continuación también aquí los príncipes de Efraín, bueno, pues son los que deciden liberar a los prisioneros y eso se lo piden al ejército y esto, bueno, lo hacen por haber escuchado a lo que el profeta Obed les estaba diciendo. Por eso es que este tema, bueno, estamos hablando del castigo de Dios por agredir a Judá y la obediencia de Judá. Aquí estamos viendo cómo, la obediencia en este caso sería del parte del reino del norte, porque están obedeciendo lo que Dios quiere a través del profeta, de lo que se les está comunicando a través del profeta Obed. Entonces, bueno, pues los príncipes de Efraín, como les comento, deciden liberar a los prisioneros y también se lo piden al ejército. Y bueno, el ejército acepta liberar a los prisioneros. Todo esto lo pueden ustedes leer entre los versos 12 al 15 de este capítulo 28. Y bueno, vemos aquí también, como nos hace el comentario Matthew Henry, que dice que mostraron así mayor heroísmo, se refiere al ejército, en el dominio de sí mismos que el que habían mostrado en la guerra al hacer prisioneros. Entonces, es un gran honor para cualquier ceder ante la autoridad de la razón y de la religión, aún en contra de los propios intereses. Aquí nos está hablando de dominio propio. Y esto es lo que está resaltando el comentarista en esta porción de la escritura. Entonces, también a nosotros nos aplica que tenemos que tener ese
dominio propio. Y bueno, a continuación, pues también vemos que los príncipes de Efraín, que pidieron la libertad una vez que el ejército pues les dice que sí, se las concede, bueno, pues nos dice aquí en el verso número 15 de este capítulo 28, que se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que ellos estaban, a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Entonces aquí, pues este verso número 15 nos narra que los ayudaron, les dieron de comer, los vistieron y los devolvieron a su casa, tal y como se los había pedido el profeta, a través, tal y como Dios lo había pedido a través del profeta Obed. Y bueno, aún así, con todas estas situaciones, pues las calamidades que tuvo el rey Acaz y tuvo su pueblo, pues nos lo está narrando el autor de Crónicas entre los versos 16 al 21. Y aquí, bueno, pues vemos que a pesar de también de todas estas situaciones que siguió viviendo el reino de Judá, por, como ya les comentaba, la idolatría que tenían, tanto el rey como todo el pueblo, quemar incienso en los lugares altos, en adorar a los Baales, en adorar a Moloch, en pasar a sus hijos por fuego, hacer sacrificios humanos, todas estas cosas, pues bueno, el Señor, como les comentaba, no le agradaron y tuvo que castigar a Israel, al reino del sur. Y bueno, no conforme con todo lo que había sucedido anteriormente, como ya les comenté, con esa guerra que hubo entre el reino del norte y el reino del sur, bueno, pues también utiliza a otros pueblos. En este caso, el Señor utiliza a Edom y a Filistea para castigar a Judá. Y también lo hace de forma en la que Edom lo considera como una venganza. Porque, por ejemplo, en el caso del reino de Edom, pues vemos aquí que el rey Amasías también tuvo crueldad contra el pueblo de Edom cuando tuvieron guerra con él. Y eso ya se vio en el capítulo 25 de este segundo libro de Crónicas, en el verso número 12 nos habla acerca de eso. Y solamente por recordárselos, dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 12. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco. Aquí se está refiriendo a los edomitas. Y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entonces estamos hablando de 10,000 personas que prácticamente fueron asesinadas en este punto. Entonces, por eso les comentaba hace un momento que el Señor, a pesar de que Edom era un pueblo pagano, que no reconocía al verdadero Dios, y que utilizó, bueno, en ese tiempo, en esa guerra, se utilizó al pueblo, al reino de Judá para castigar también a ese pueblo por su idolatría y obviamente para defenderse de las agresiones de ellos. Aún así, esa crueldad excesiva a Dios no le agrada. Entonces, bueno, Edom, en este tiempo en el que estamos hablando ya del reinado de Acaz, pues vio una forma de vengarse, viendo la situación que estaba viviendo el reino el sur, pues aprovechó también. Y como les comento, es a través de lo que Dios está haciendo para castigar a Judá, ataca al reino del sur. Y lo mismo sucede con Filistea. También los filisteos, como nos lo narra aquí, o como nos lo narró el cronista en el capítulo 26 de este segundo libro de Crónicas, verso 6, también el rey Usías en ese tiempo igual atacó a los filisteos y también fue cruel con ellos. Y también nos dice aquí el segundo libro de Crónicas en el capítulo 26, verso 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jebnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Entonces, por esas razones que nos está comentando aquí el cronista de esos versos anteriores a este capítulo 28, pues vemos que Edom
y Filistea fueron utilizados por Dios para castigar también a Judá. Y bueno, los tanto filisteos como edomitas pues vieron esto, ellos lo vieron de forma, como una forma de venganza en contra de Judá. Y bueno, pues nos narra también aquí el autor del capítulo 28 que Edom tomó prisioneros de Judá. Y cuando esto estaba sucediendo, pues a Acaz no le quedó otra más que pedir ayuda a un rey pagano. Y en este caso, bueno, pues él le pidió ayuda al rey de Asiria para que pudiera defenderse en contra de los ataques de sus enemigos. Y bueno, el rey Acaz pues tuvo que conseguir dinero para poder pagarle al rey de Asiria la ayuda que le estaba solicitando. Y pues despojó la casa de Dios, el palacio real y los bolsillos de los príncipes del país a fin de tener dinero con el que alquilar a las fuerzas extranjeras para que le ayudaran. En este caso, bueno, pues es el rey de Asiria. Y pues también aquí a continuación nos dice el autor de este capítulo 28 que Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, pues en lugar de ayudarlo, pues lo atacó. Y pues a consecuencia del ataque que también tuvo de parte del rey de Asiria, bueno, pues el reino de Judá quedó en una situación mucho más comprometedora y difícil de la que ya de por sí tenía. Si Edom y Filistea lo estaban atacando, ahora también Asiria lo estaba atacando. Entonces, pues con esto estamos viendo aquí cómo las tropas asirias, como nos los comenta también Matthew Henry, dice que las tropas asirias pusieron su cuartel en Judá, con lo que empobrecieron y debilitaron al reino de Judá, le pedían tributo también. Así que pues la situación que estaba viviendo el reino del sur no era nada fácil. Y todo esto, como ya les comento, es a consecuencia del pecado del rey Acaz y del pecado del pueblo. Entonces, aquí nos comenta también el autor de este capítulo 28, es que Dios pues está humillando al pueblo de Israel a consecuencia del pecado de Acaz y del pecado de todo el pueblo. Vemos como Dios está castigando a este pueblo que en un principio pensó que era poderoso, en un principio pensó que tenía muchos recursos. Acuérdense que en el reinado anterior de Jotam, bueno, pues Jotam fue un rey que tenía influencia política y económica sobre todos los pueblos que estaban alrededor y los pueblos de alrededor le temían. Entonces, Acaz, cuando tomó el gobierno, pues ha de haber pensado que también iba a ser igual, nada más que como ya lo hemos visto, precisamente él por haberse vuelto idólatra, por haber cometido el pecado de idolatría, por haber insultado y ofendido a Dios, pues lo castigó de esa forma. Y está humillando al pueblo del reino del sur con todas estas calamidades que han venido sobre de ellos. Y bueno, continuando con lo que nos dice el capítulo 28, en esta última porción del capítulo 28, pues vemos cómo el pueblo desafortunadamente se sigue manteniendo en idolatría. Esto no cambia su situación a pesar de todas las cuestiones que están viviendo, pues no cambian en lo absoluto. Vemos aquí cómo el rey Acaz, pues aún así, añadió todavía más pecado en contra de Dios, ofendió todavía más a Dios. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Pues aquí nos lo dice el autor de este capítulo 28, que el rey Acaz, pues, primeramente ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Dice el verso 23 de ese capítulo 28, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Entonces, pues aquí este rey Acaz prefirió darle la espalda a Dios. De por sí ya le había dado la espalda a Dios a estar adorando a otros dioses. Y en esta situación de guerra pensó que sus enemigos tenían dioses poderosos. Entonces, pues todavía se atrevió más a ofender a Dios, pues ofreciéndole sacrificio a esos dioses, pensando en que ellos lo podían ayudar. Y bueno, pues la sorpresa que se llevó es que estos dioses, pues obviamente no lo ayudaron más de lo que habían ayudado a los reyes de Asiria.
Y también lo que hizo Acaz, pues es que dañó la casa de Dios. Él abusó de la casa de Dios, pues quebró los utensilios de la casa de Dios. Esto nos lo está diciendo el verso número 24, para que los sacerdotes no pudieran llevar a cabo el servicio del templo por falta de utensilios. Y al final, pues cerró las puertas para que el pueblo no pudiera asistir a los cultos. Esto nos lo comenta Matthew Henry también en su comentario. Y bueno, esto no lo dice la palabra de Dios, pero yo pienso que el rey Acaz lo hizo enojado con el Señor por todo lo que él estaba viviendo. Y por eso, bueno, pues definitivamente quitó el culto a Dios juntamente pues con la idolatría que él estaba teniendo. También pues continuó con esta ofensa por hacer, como dice el verso 25, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, pues continuó también con la edificación de lugares de culto en los lugares altos, pero no para Dios, sino para los dioses ajenos. Y pues también vemos que el pueblo se seguía corrompiendo y seguía en idolatría. Y bueno, pues desafortunadamente, esta situación de idolatría que presentó el pueblo de Israel, lo vemos ya desde el reinado anterior de Jotam y lo estamos viendo aún más agudizado en el reinado de Acaz. Pues esta situación que vivió el pueblo de Israel, a pesar de que el rey que viene a continuación de Acaz, que lo vamos a ver el día de mañana en el capítulo número 29 de este segundo libro de Crónicas, a pesar de que este rey que vino a suceder a Acaz hizo reformas, no fue suficiente para que el pueblo dejara la idolatría. No bastó con eso. Y desafortunadamente para el pueblo de Israel, el reino del sur, pues esta inclinación a la idolatría, pues estaba muy enraizada en ellos, estaba ya muy profunda esa raíz y desafortunadamente esto continuó hasta que ocurrió la deportación a Babilonia. Y pues eso fue cuando ahí se terminó la idolatría de Israel, cuando se los llevaron presos hacia Babilonia. Así es como Dios los terminó castigando. Bueno, eso lo vamos a comentar más adelante, pero esto es desafortunadamente lo que pasa lo que pasó con el reino de Judá por haber sido idólatra. Y bueno, pues finalmente el rey Acaz muere siendo impenitente, o sea, no se arrepintió nunca de lo que hizo y murió sin gloria. Y esto nos lo narra el verso número 27, que es el último versículo, perdón, del capítulo 28. Y dice el verso 27, y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Y bueno, pues en este último verso, el autor nos está diciendo que, pues Acaz, como fue un mal rey, pues no fue sepultado en el lugar en donde estaban sepultados los reyes de Israel, sino que lo pusieron en un cementerio público, quizás en un cementerio general, en donde se ponía todo el mundo. Porque este rey, como ya les comenté al principio, fue el peor o ha sido uno de los peores reyes que tuvo el reino de Judá, por toda la situación que tuvo de idolatría. Bueno, pues vemos aquí como pues, el reinado anterior de Jotam fue bueno, más aún así el pueblo seguía siendo idólatra. Y este rey, el reinado de Acaz, pues fue un reinado bastante desafortunado para el pueblo de Israel. Y esto les duró, la idolatría les duró hasta que el Señor trajo a Babilonia para castigarlos a los caldeos y se los llevaron presos a Babilonia. Y solamente así fue como se terminó la idolatría que tuvo el reino de Judá en ese tiempo. Y pues hermanos, esto es el final del capítulo número 28. Hemos visto dos capítulos, 27 y 28, y pues hemos visto las diferencias entre el reinado de Jotam y el reinado de
Acaz. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Le cedo la palabra al pastor y muchas gracias por su atención.